Bendiciones, iglesia. Hoy te damos la bienvenida, a este tiempo de adoración y tiempo de exaltación. Yo quiero que por favor usted se tome de la mano con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Vamos a orar y vamos a declarar una palabra de bendición sobre cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, levante sus manos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, limpiando los aires. Venimos, mi Dios, declarando una palabra, Padre de la gloria, que restablezca. Una palabra, mi Dios, que justifique, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, cada familia, cada miembro, Señor, una palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, una palabra ungida, una palabra, mi Dios, que traiga vida, que traiga avivamiento, una palabra, mi Dios, que reargulla en el corazón de cada miembro de las familias representadas, Señor, en este momento. Padre, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos Casa de Restauración, bendecimos, Señor, al Ministerio Zoe América. Señor, bendecimos también a nuestras iglesias, Señor, Fuente de Gracia, a nuestra iglesia hermana, mi Dios, Casa del Maestro, que hoy nos están viendo, y al sinnúmero de iglesias a través de estas redes sociales, Señor, y por medio del Ministerio Zoe les bendecimos y declaramos, mi Dios, que hoy el carácter de Cristo tiene que estar impregnado en cada uno de nosotros. Declaramos que el sello del Espíritu Santo, mi Dios, tiene que reflejarse en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, mi Rey. Amén. Gloria a Jesús. Esta tarde es una tarde hermosa donde yo quiero compartir una poderosa palabra. Hace unos días he estado hablando con respecto al temperamento y al carácter de Cristo que tiene que estar en medio de nuestros corazones. Ha sido muy difícil entender que el ser humano, que la iglesia, el hombre de Dios, tiene que ser impactado a través del sello, a través del carácter de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Compartía esto hace unos días con mis hermanos de los grupos de estudio y hablaba del carácter. El carácter, todo el mundo está hablando cree que carácter es temperamento o carácter es decisiones, pero le voy a decir algo. Carácter significa que es una marca. La iglesia, el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que tener esa marca en sus vidas, en sus corazones. Muchos de nosotros caminamos sin la marca de Cristo y estamos caminando única y exclusivamente a través de nuestras emociones. Hay personas que no están definiendo su carácter, o sea, esa marca en el reino. Nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos, afinar nuestra posición en el reino y determinar cuál es tu marca. Carácter, vea lo que dice, es marca o hierro con que los animales de un rebaño se distinguen de los otros. Conjunto de rasgos o cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar o actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de los demás. ¿Te distingues de los demás o eres igual que el montón? Hay muchos de nosotros que están pensando como el montón, la colectividad, lo que piensa el grupo lo pienso yo. Dios es un Dios, ponga atención, que trabaja en lo individual de cada uno de nosotros. Dios no es ese Dios que trabaja en lo plural de nosotros. Dios quiere que haya una marca en nosotros que se llama Espíritu Santo. Dios quiere que esta marca nos defina diferente a los demás. Hay cristianos, escuche bien lo que le voy a decir. Hay cristianos que están aprobando hoy en día, por decirle algo, los tatuajes. La Biblia dice que no debemos de romper nuestra piel. Ah, no, pero como ahora viene el tema de los derechos humanos y que tenemos que ser compatibles con lo que piensa cada persona, entonces el cristiano, en vez de ser un testimonio de gente diferente,
ahora se tatúan el Juan 3:16 en el cuerpo. Están malversando lo que dice la palabra. El Señor está buscando gente con un carácter del cielo, gente que tenga una definición espiritual. Yo soy diferente, yo me caracterizo en una forma diferente. Dice la palabra del Señor, escuche bien lo que le voy a decir, que en lo espiritual yo tengo que tener una marca. Ahora nadie quiere reconocerte en una forma espiritual. Ahora te quieren solamente reconocer en una forma natural. La señal que queda en una persona como efecto de un conocimiento o experiencia trascendental en su vida tiene que definir el carácter. Váyanse por favor al libro de Hechos, capítulo 1, libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Cuando usted lo tiene, me hace una manita arriba y a mí me van a notificar de que usted está entendiendo. Verso 8 del capítulo 1. Gloria a Dios. Vea lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros, cuando el Espíritu Santo viene y pone ese sello, esa marca, el hombre y la mujer de Dios tiene que cambiar. No importa la adversidad que va a tener, porque va a tener un sello de parte de Dios, va a tener una marca de parte de Dios que te va a hacer actuar en una forma diferente, te va a hacer caminar en fe, te va a hacer entender los designios de Dios y no los tuyos. La Biblia dice que cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, vamos a recibir una marca, y esa marca es el poder de Dios. ¿Tienes el poder de Dios? Le voy a contar algo. Muchos de nosotros estamos actuando, y yo quiero hacer un énfasis en esto. El Señor hablaba a mi corazón. Estamos actuando en un estado de colectividad. Estamos actuando como que si todos somos iguales. Y le voy a contar algo. Tal vez somos todos criaturas, pero hijos solamente aquellos comprados a través de la sangre de Cristo, y que se deja que opere el Espíritu Santo sobre sus vidas. Deja que la marca empiece a actuar. Dice: recibiréis una señal, dice la palabra. Recibiréis un poder, dice la palabra del Señor. La iglesia necesita adaptarse, involucrarse en el poder, en esa señal, en esa marca. La iglesia no puede estar viviendo en las colectividades pasadas. La iglesia tiene que empezar a trabajar y vivir en la individualidad del Espíritu Santo. Recibiréis un carácter del cielo, el cual te permitirá ser testigo de Dios. Hoy la iglesia está caminando bajo temores, la iglesia está caminando bajo circunstancias naturales, la iglesia está caminando, oiga bien, bajo credos naturales. Y hoy la iglesia está siendo demandada. A la iglesia se le está demandando hoy que empiece a caminar sobre lo espiritual. Hay gente que cuando usted le viene y habla un poquito fuerte, según lo que dice la palabra, lo primero que determinan es: me voy de la iglesia, ya no me gusta como me habla el pastor. Yo le estoy hablando sobre el temperamento, oiga bien, ahora sí, de lo que tiene que actuar un hombre de Dios, una mujer de Dios, y empiezan a pensar en irse de la iglesia. ¿Qué pasa, iglesia? Hoy es cuando la iglesia tiene que caminar en la autoridad de Cristo. Alguien me va a decir: pastor, pero ya no estamos en aquellos tiempos, hoy estamos en tiempos peores. Hoy estamos en los tiempos más difíciles, porque Cristo viene por su iglesia y viene pronto. Y el Señor dice que viene por una iglesia que no tiene, óigalo bien, ni mancha, ni arruga, ni imperfección. El Señor viene hoy por una iglesia que tenga un carácter, que tenga esa marca definida. Porque para que esa marca esté en ti, vas a tener que recibir un poder. Y si recibís el poder del Espíritu Santo, entonces va a venir libertad y entendimiento. Recibiréis un carácter que te permita ser una persona que cumpla con el propósito de Dios. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios?
¿Estás cumpliendo el propósito de Dios o tu propósito? La iglesia no puede, y cuando digo iglesia estoy hablando de las personas. La iglesia no puede estar jugando con el pecado. La iglesia no puede estar diciendo este pecado es menor o este pecado es mayor. O entiéndame, pastor, tengo 40 años de ser cristiano, pero estas cosas no las entendía. ¿Por qué? Porque no tienes el carácter de Cristo. Porque no has estado involucrándote en lo que Dios quiere que se involucre. Míreme por favor a lo que le voy a decir. Dios no es un Dios psicológico. Dios no tiene compatibilidad con la psicología. Dios tiene compatibilidad con la fe. Dios tiene compatibilidad con el compromiso. Dios tiene compatibilidad con aquella gente que toma una determinación y dice: yo pertenezco al cielo porque tengo un carácter del cielo, tengo una marca que es el Espíritu Santo. Estas características específicas son necesarias que se les reconozca a ustedes, porque esto los va a definir como testigos. Nos estamos acostumbrando a la enfermedad, nos estamos acostumbrando a la economía destrozada, nos estamos acostumbrando a que tenemos problemas con los hijos y con las hijas en casa, y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No estamos definiendo que nuestra casa está comprada a precio de sangre. En Cristo Jesús se nos reconoce por nuestro carácter, por nuestro temple, por nuestra definición. Hace mucho tiempo leí un artículo con respecto a cómo se construye las espadas, las katanas. Es impresionante. El hierro se expande y luego se dobla en capas, se mete al fuego y se vuelve a martillar, a martillar, a martillar, hasta que ese acero se templa nuevamente, se vuelve a doblar, se vuelve a meter al fuego y empieza nuevamente a martillar. Cada vez que nosotros recibimos fuego o martillo en el orden espiritual, si no tenemos el carácter, el temple necesario, vamos a reventar, nos vamos a volver inservibles. Dios está buscando gente en este tiempo que pueda determinar su temple, que pueda determinar ser pasado a través del fuego, que pueda determinar y decir: heme aquí, Señor, yo soy la persona que tú necesitas para este tiempo. Yo quiero que tú levantes tu mano en tu casa y dile al Señor ahí donde estás: yo soy el hombre, dígalo conmigo, yo soy la mujer que tú necesitas para que mi casa cambie. Yo soy la persona que necesitas para llevar la palabra. Hoy son tiempos difíciles. Por favor, váyase a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, por favor, se lo voy a agradecer. 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Reciben la palabra? Antes el mandamiento, la ley traía código de muerte, pero el Señor dice: hoy voy a darte un código de vida. Hoy te tienen que reconocer en el cielo. No te van a reconocer como una persona de temor, no te van a reconocer como una persona que no tiene juicio, no te van a reconocer como una persona que tiene doble ánimo, te van a reconocer como una persona que tiene el carácter de Cristo. Hoy es el momento en que nos tenemos que levantar y declarar que somos siervos con Cristo Jesús. La iglesia tiene que salir de la mediocridad. La iglesia tiene que salir de ese temor humano y entrar al temor reverente. Le voy a hablar de la quinta medida del crecimiento espiritual. Oiga bien, la quinta medida del crecimiento espiritual es el carácter.
El carácter de Cristo es el fin último de toda educación cristiana. Conformarse con menos es perder el punto de crecimiento espiritual. La iglesia se ha venido conformando en puntos que no le da crecimiento. Las personas, hoy tengo ministros, líderes que están hablando cosas que no le pertenecen a la palabra de Dios. Están hablando de pensamientos erróneos, banales, humanos. Y Dios quiere que usted empiece a hablar de la palabra única y perfecta de Dios. Iglesia, hoy es el tiempo de que nuestro entendimiento tiene que cambiar. Hoy es el tiempo en que la iglesia se tiene que humillar. Hoy es el tiempo en que tu boca debe de empezar a hablar palabra poderosa del reino, que tiene que empezar a hablar la escritura de Dios y no banalidades. Se me parte el corazón de ver cómo nuestra iglesia hoy está entrando en banalidades. Como hoy nuestros ministros, nuestros líderes están hablando solo banalidades. Hoy es el tiempo, yo exhorto a cada hombre y cada mujer que tiene autoridad que se levante en el nombre de Jesús. Yo le digo a mis consiervos, hermanos en Cristo, yo no le voy a regalar el ministerio a nadie. Yo no voy a andar llamando a nadie para decirle venga, predique, venga, estire su ministerio. Yo creo que cada uno de nosotros hoy tiene que empezar a buscar la unción del Espíritu Santo y empezar a creerse la iglesia que tiene un carácter definido para mover los aires, que tiene un carácter definido para que lo reconozcan en el cielo, que usted tiene un carácter definido para pelear la buena batalla. Dígame amén, dígame algo. Hoy es el tiempo en que la iglesia, los varones de Dios, en vez de estar gimiendo porque nadie les da pelota, como quien dice, en vez de estar diciendo cosas irreverentes en su ministerio, hoy es el tiempo que tiene que empezar a decir: yo tengo el carácter de Cristo, yo voy a empezar a llevar la palabra. Wow. Si me acompaña por favor al libro de Efesios capítulo 13, le voy a enseñar a desarrollar el carácter de Cristo. Es la manera, oiga bien, donde yo establezco una tarea que tiene que ser tan importante como mi propia vida. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Busquemos por favor el libro de Efesios. Libro de Efesios. Permítame por favor. Gloria a Jesús. Libro de Efesios capítulo 4 verso 13. Vea lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 4 verso 13 dice: hasta que todos, no dice unos, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, que dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy compartía con la anciana de la iglesia, una mujer poderosa, y yo le decía, me abrume el corazón. Todavía hay miembros que quieren estar en ese estado de adormecimiento, que quieren todavía que venga el pastor y los chinchinee, que los lleve, los alce, los trate, les cante, les arrulle. Hoy ya no estamos en este tiempo, compartía con esta gran mujer. Hoy estamos en el tiempo en que los valientes de Dios, que las valientas de Dios se levanten y ya no permitan ese adormecimiento.
Hoy estamos en el tiempo en que los hombres y mujeres de Dios levanten la bandera de guerra por sus familias, levanten la bandera de la unidad en el espíritu. Ya no se dejen, escuche iglesia, ya no se deje adormecer por el diablo, porque si Cristo viene, usted se queda. Hoy es el tiempo en que nosotros tenemos que levantarnos bajo esa autoridad divina y decir: yo tengo el carácter de Cristo. Yo me voy a mover en el carácter de Cristo. Yo voy a creerle a Jesús. Yo voy a entender que esa palabra tiene vida en mí. Yo voy a declarar una palabra, escuche bien, de prosperidad. Pero no eso que han estado vendiendo en los últimos 10 años, sino esa prosperidad divina que me permite declarar una palabra y ser sano, que me permite declarar una palabra y traer libertad a mi casa. Hoy es el tiempo en que el carácter divino, de Dios tiene que estar plasmado en cada uno de ustedes. Cristo viene, pero viene por una iglesia que tenga temple, viene por una iglesia que tenga autoridad, viene por una iglesia que tenga fe, viene por una iglesia que está creyendo que Él viene por su iglesia. Porque es la única cosa que vamos a llevar con nosotros a la eternidad. Jesús lo dejó bien claro en su sermón del monte, en que la recompensa eterna en el cielo estará basada en el carácter que desarrollamos y demostramos aquí en la tierra. Yo le decía en unas reuniones anteriores, compartí esta palabra: si nosotros no estamos dispuestos a estar adorando, si no estamos dispuestos, escuche bien, a estar alabando, si no estamos dispuestos a estar sometidos en la presencia de Dios, probablemente el cielo no está preparado para usted. Probablemente el cielo no le va a permitir que usted llegue, porque no tiene esa identidad que tiene que tener. En el cielo vamos a estar adorándole, vamos a estar clamando, vamos a estar disfrutando de esa presencia absoluta del Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy tenemos que entrenarnos. Hay gente que quiere milagros del cielo, hay gente que quiere maravillas del cielo, pero no tiene el carácter de Cristo y por eso no tiene el milagro. Hay gente que ni siquiera está ejerciendo la fe y quiere un milagro. Hay gente que no está ejerciendo el temple del acero, escuche bien, pero quiere un milagro. ¿Quiere que le cuente algo? La katana es el instrumento, es la espada mejor diseñada. Es el instrumento de acero con el mayor filo conocido en la historia de los aparatos de guerra. Pero fue doblada muchas veces ante el fuego. Fue aplastada, fue templada y afilada. Nosotros necesitamos ser como ese instrumento de acero, templado, manipulado, trabajado, pasado por el fuego. He contado esto en muchas ocasiones. Yo quiero volver a retomar esta historia. Estaba cerca del año 1989, me toca ir a El Salvador. Y viendo la televisión, en ese tiempo estaba la guerra civil en El Salvador, y vi bajar a unos soldados de un avión. Venían ellos, lo vi en las noticias, venían ellos con sus vestidos de guerra, venían con sus mochilas, venían con su casco, venían con fusiles. Pero empecé a ver un tipo específico de toda la escena que estaba en la noticia, y era un hombre que él tenía, escuche bien, tenía se caracterizó, tenía dos marcas de guerra, una herida en su rostro, fuerte, grande. Traía rifles, traía pistola, pero eso no me impactó. Lo que me impactó a mí fue el temple que él tenía en su rostro. Se determinaba como un hombre al cual no se podía tomar en vano, no se podía jugar con él. Era un hombre que se caracterizaba como un hombre de lucha. Sus marcas eran impresionantes, porque lo que despedía él en su aura, en su luz física, era que era un hombre terrible. Me impactó. Ahora le voy a hacer esta pregunta: ¿cómo te ve el diablo a ti?
Yo quiero que usted se haga esa pregunta y me gustaría que tal vez usted se viera ante un espejo y que usted me diga a mí cómo cree usted que lo ve el enemigo, cómo cree usted que lo ve el diablo. ¿Lo ve como alguien que no tiene carácter, como alguien que no tiene esa marca específica para que usted genere en el mundo de las tinieblas temor? El diablo tiene que tenerte temor. El diablo tiene que entender que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. El diablo tiene que saber que cuando te levantas algo va a ocurrir en el mundo espiritual. El diablo tiene que saber que contigo no se van a meter, porque tú tienes el carácter de Cristo, tienes el carácter del Espíritu Santo. Pero si no estás definido, créeme que cuando venga la prueba, muy probable no van a haber frutos. El objetivo de toda nuestra enseñanza debe de ser el que cambiemos nuestras vidas. No podemos seguir nosotros teniendo el carácter del mundo. Tenemos que tener hoy el carácter de los hijos de Dios. Un carácter que tiene que transformar nuestras vidas. No podemos seguir jugando con el pecado. No podemos venir y pecar y disculparnos, pecar y decir se me olvidó, pecar y decir no lo sabía. Tienes que meterte en la unción del Espíritu Santo para que revele el carácter de Él en ti y tú puedas hacer un cambio genuino en tu vida. No solamente proveer la información, oiga bien, no solamente proveer la información de un carácter, sino tener el carácter. Pablo le dijo a Timoteo que el propósito de su enseñanza era desarrollar el carácter de aquellos a los que enseñó. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. No sé si me estoy explicando. El Señor está empezando a demandar gente que puedan tomar decisiones con su vida. Basta ya de seguir en pecado. Basta ya de seguir en esta circunstancia. Hoy es el tiempo. Tienes que cambiar. Váyase por favor a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo le dijo a Tito lo mismo. Tú en cambio predica lo que va de acuerdo a la sana doctrina. No sé si me estoy explicando. Dice así: tú en cambio predica lo que va de acuerdo a la sana doctrina. Dios construye el carácter de nuestras vidas. ¿Sabe qué fue lo que identificó a David? Era su carácter. David pecaba. Pablo dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No era que era igual al corazón de Dios, porque el corazón de Dios no tiene pecado, sino que era conforme. Y Pablo habla que un corazón conforme al corazón de Dios es aquel hombre que está dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere o te estás justificando? Te estás justificando en la forma en que alguien te llama la atención. Ay, pobrecito yo. Te estás justificando en la forma en que la palabra viene y te demanda, no te pide. No sé si me logré explicar. La palabra de Dios no te está pidiendo. La palabra de Dios no quiere hacer consentimiento contigo. La palabra de Dios demanda que tenemos que tener un carácter de cambio. La palabra de Dios demanda que tenemos que tener una actitud, una posición del reino. No somos a medias. Yo no he visto un hombre que sea esclavo y que a la misma vez sea rey. Yo no he visto a un hombre que no tenga identidad sacerdotal y que a la misma vez sea sacerdote. O eres o no eres. Dice la palabra de Dios. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. O calientes o fríos. O calientes o fríos, pero tibios los vomitará de la boca. Dios no quiere gente tibia. Dios no quiere gente que esté jugando con el pecado. Dios quiere gente que tenga transparencia espiritual y que a la misma vez, escuche bien, tenga carácter.
permitiendo experimentar situaciones en las que somos tentados a hacer exactamente lo contrario, a tener un carácter de calidad. El desarrollo del carácter siempre involucra una elección. Cuando tomamos la decisión correcta, nuestro carácter crece como el de Cristo. Decisiones correctas. Le estoy hablando a los esposos que adopten la posición de Cristo para que sean el sacerdote que Cristo está llamando para la casa. A las mujeres que adopten la posición de Cristo, a la cual ha demandado que sean sabias, que edifiquen la casa. Hoy Dios está llamando una iglesia con carácter. Dios está llamando una iglesia que tenga esa marca, y para eso les está dando temperamento. Lo contrario, si quieres saber qué se aparece o qué se parece el carácter de Jesús, vámonos a Gálatas 5:22. Libro de Gálatas, capítulo 5. Váyase conmigo a Gálatas, por favor, en el capítulo 5. Gloria a Jesús. Voy a definir mi punto. Características. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Los frutos del Espíritu son una imagen perfecta de Cristo. Él encarnó las 9 cualidades o frutos. Si van a desarrollar el carácter de Cristo, también debes tener estas cualidades, frutos de tu vida. Los vuelvo a leer, vea lo que dice: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Termino con esto: dominio propio. Dígalo conmigo: dominio propio. La iglesia tiene que tener de los dones del Espíritu Santo, tiene que tener en el último dominio propio, que es lo que hemos perdido. Y hemos estado jugando. Gloria a Jesús, con el llamado. Hemos estado jugando con el temperamento. No tenemos dominio propio. La iglesia está hoy perdiendo el dominio propio para orar, dominio propio, y yo lo he enseñado hasta para ejercer dones de sanidad. Ay, no, es que eso era otro tiempo. Hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que debemos de ejercer la fe y los milagros, porque tenemos el carácter de Cristo. Cada vez que elegimos responder a una situación a la manera de Dios, en vez de seguir nuestra inclinación natural, debemos de seguir la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza de vida, una enseñanza de carácter. ¡Wow! ¡Qué carácter el de mi Cristo! Él pudo renunciar. Él era hijo de Dios. Él pudo renunciar. Él pudo decir: gloria a Jesús, gloria a Jesús. Él pudo decir: renuncio a esta situación. No quiero morir. No quiero hacer pasar esta situación. Es difícil. Pero él tuvo un carácter para enfrentar aún la muerte. Tuvo un carácter para determinar que la iglesia tenía que ser salva a través de un sacrificio de pacto. Había un pacto. Y él tomó la decisión de que iba a ejercer ese carácter, ese temple. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. La iglesia tiene que entrar hoy en el carácter de Cristo. La iglesia tiene que tomar una decisión hoy. Tiene que decidir salir de la comodidad del pecado. Tiene que tomar la decisión de decir: hoy voy a hacer un cambio en mi vida. La iglesia tiene que decir: hoy tengo que tener el carácter de Cristo. Lo seguiré diciendo. Hay miembros de la iglesia que toman en broma lo que yo digo, pero tómenlo en serio.
Es inmoral creer que Dios tiene límites para un milagro. Pero también es inmoral que la iglesia hoy en día no tenga el carácter de Cristo. Es inmoral que muchos crean que pueden estar jugando con el pecado. Es inmoral que muchos crean que tal vez porque no fornicó físicamente, lo está haciendo en la mente o lo está haciendo con la pornografía y cree que eso es un pecado menor. Eso es inmoral. Es inmoral no tener las características de Cristo, porque Él pagó sangre y agua para que su iglesia imitara ese carácter. Iglesia, tienes que tomar la responsabilidad. Tienes que tomar la responsabilidad de embestirte del carácter de Cristo en este tiempo. Tenemos que darle valor a la sangre de Cristo, iglesia. Tenemos que darle compromiso. La iglesia tiene que empezar a caminar en integridad. Basta ya, líderes, ministros, pastores, de estar caminando en pecado. Hoy es el tiempo, iglesia, donde nos tenemos que levantar unánimes, porque Cristo quiere una iglesia con un carácter, y ese carácter tiene que ser el carácter de Cristo. Hay ministros, me llama mucho la atención, que hoy en día no están comprometidos con la iglesia. Ministros, hay gente que ha recibido bendición tras bendición y no están comprometidos con la iglesia del último tiempo. Hay iglesias que están cerrando, y lo tengo que repetir, están cerrando porque los hermanos, los ministros de la iglesia creyeron que se ofrendaba y se diezmaba solamente cuando la iglesia se abría, y no entienden que los gastos son los mismos porque estamos sosteniendo la obra de Dios. Hay ministros y gente de la iglesia que no tiene el carácter compasivo de Cristo, y se olvidaron que hay gente que está necesitando comer y vestir en este tiempo. Hoy le voy a hablar al carácter de la iglesia. Hagan lo que Jesús había dicho. Hagan lo que Jesús quiso hacer. Hagan lo que Jesús hizo. Caminemos en el carácter de Cristo, iglesia. Quiero compartir la Santa Cena, la Cena del Señor. Lo estamos haciendo todos los días, ininterrumpidamente, todos los domingos lo hacemos. Compartimos la Cena del Señor, porque yo quiero hoy establecer, quiero hablarle de un hombre que tuvo un carácter impresionante y que decidió entregar su vida solamente para tu salvación, una salvación inmerecida. ¿Está conmigo? Por favor, váyase a 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Toma el pan. Y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hoy estoy haciendo memoria del Señor Jesucristo. Por eso quería hoy hablar del carácter inviolable de mi Rey. Y le estoy hablando a su esposa, a la novia de Cristo, que tenemos que empezar a caminar en ese carácter que es requerido en este tiempo. Hoy recordamos la muerte de Jesús. Si usted tiene pan en casa y lo tiene listo para que podamos compartir la cena del Señor, yo quiero decirte, iglesia, que hoy toma la cena en el carácter de Cristo. Ese carácter, esa marca del Espíritu Santo que te tiene que traer luz para que haya cambio en ti. Luz para que haya cambio en ti. Tú eres de los nuestros. Tú eres del mismo equipo. Solamente que quizás has requerido de que te hablen hoy fuerte, que tomes el carácter de Cristo y hagas un cambio en tu vida. El cuerpo de Cristo partido por tus pecados, por tus faltas, hoy requiere de un reconocimiento de fe y de temperamento, como el pan. Quiero dejar en tu mente los frutos del Espíritu para que los guardes, los atesores. Amor,
Analízate. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Dominio propio. Dilo conmigo, dominio propio. El 25 dice: asimismo tomó la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy le quería hablar de esto. Iglesia, tienes que cambiar. No vamos a volver a los templos con la misma perspectiva del diciembre del 2019. La iglesia tiene que llegar a la perspectiva de que Cristo vuelve en cualquier momento y va a recoger una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hoy te voy a decir algo: no dejes de tomar la Santa Cena. Lo que tienes que dejar es de pecar. Activa tu carácter del cielo. Bebe el vino. Quiero bendecirte. Quiero declarar una palabra de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Recuerda que la buena batalla la llevas tú. Nosotros estamos unidos en Cristo Jesús, pero quien lleva la batalla la llevas tú. Tú vas a pelear por tu familia, tú vas a orar, tú vas a ayunar, tú vas a clamar, tú vas a reclamar el carácter de Cristo sobre tu vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vive bien.